Hola, bienvenidos al tercer podcast sobre instalaciones fotovoltaicas en el cual abordaremos el tema de la célula solar y el módulo fotovoltaico. En este episodio explicaremos el funcionamiento de una célula solar, así como el de un módulo fotovoltaico. También analizaremos algunos métodos para la estimación de potencia del módulo fotovoltaico. Comenzaremos explicando brevemente unos apuntes básicos de teoría de semiconductores. La célula solar es un dispositivo semiconductor. Consiste en una unión PN y es la encargada de la conversión de la energía que transportan los fotones. La mayor parte de las células solares están hechas de silicio. Un átomo de silicio tiene 2 electrones en su primera capa. En su segunda capa tiene 8 electrones, pero solo tiene 4 electrones en su capa más externa. Los electrones más externos son conocidos como electrones de valencia, y tienen gran importancia porque los átomos de silicio no tienen más de 4 electrones de valencia. Sin embargo, todos los átomos de silicio forman enlaces compartiendo electrones para conseguir una cuarta capa externa con 8 electrones, la cual los hace muy estables. Para alterar el estado estable, los átomos tapados son insertados a propósito dentro del silicio. Cuando el boro se combina con el silicio, se crearán huecos libres porque el boro solo tiene 3 electrones en su nivel externo. Con una valencia de 5 electrones, el fósforo crea electrones libres adicionales, y es aquí donde ocurre la magia. El punto de partida para la conversión fotovoltaica de la energía solar es la absorción selectiva de fotones por un semiconductor. Solo aquellos fotones con energía superior a la energía del gap pueden provocar, al ser absorbidos por el semiconductor, transiciones desde la banda de valencia a la de conducción y generar pares electrón hueco. Para conseguir una corriente eléctrica se debe fabricar previamente lo que se denomina una unión PN. El campo eléctrico que aparece cuando se forma la unión PN dirigido de la región N a la región P es el responsable de separar los electrones y huecos que se producen cuando la célula solar se encuentra iluminada. Si lo que se pretende es conseguir la circulación de corriente por un circuito exterior de la unión, se deben poner 2 contactos metálicos, uno en la superficie de la región P y otro en la de la región N. En condiciones de iluminación, la célula solar se comporta como un generador de energía. Sin embargo, cuando la célula solar no está iluminada, se comportará como un diodo semiconductor. La corriente entregada al circuito exterior por una célula solar iluminada es el resultado neto de 2 componentes internas de corriente que se oponen. Por una parte, existe una corriente generada por la luz denominada fotocorriente debido a la generación de pares electrón-hueco que produce la luz solar. Por otra parte, existe otra corriente debido a la recombinación de pares electrón-hueco que produce el voltaje externo y es la llamada corriente de diodo o corriente de oscuridad. Los parámetros que definen el funcionamiento de una célula son: corriente de cortocircuito. Es la corriente que se obtiene de la célula cuando la tensión en sus bornes es 0 voltios. Constituye la máxima corriente que puede obtenerse de una célula solar. El valor típico es de decenas de miliamperios por cada centímetro cuadrado de la célula. Tensión de circuito abierto. Es la tensión para la que los procesos de recombinación igualan a los de generación. Es decir, la corriente que se extrae de la célula es nula. Constituye la máxima tensión que puede extraerse de la célula. Para células convencionales de silicio, el valor típico de la tensión de circuito abierto se sitúa en torno a los 0,6 voltios. Potencia máxima. La potencia que se puede extraer de una célula solar viene dada por el producto de la corriente y la tensión. Esta potencia, según los valores de tensión y corriente, irá variando y tendrá un valor máximo. A este valor máximo se le denomina potencia máxima. A los valores de tensión y corriente para los que se obtiene la potencia máxima se les denomina corriente máxima y tensión máxima. Se tendrá entonces que la potencia máxima será igual a la corriente máxima por la tensión máxima. Factor de forma. El factor de forma es un índice que va a indicar la calidad de la célula. Se define como el cociente entre la potencia máxima y el producto de corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto. El valor máximo que puede tomar es 1. Mientras más próximo esté la unidad de este factor de forma, mejor será la célula. La eficiencia es el parámetro que define el funcionamiento de la célula solar. Representa la relación entre la potencia que se obtiene de una célula y la potencia de la luz sobre ella.
se expresa en tanto por ciento. Como primera aproximación, otra forma de expresar la ecuación que rige el comportamiento de la célula solar es el siguiente. Cuando V es nula, la corriente de cortocircuito coincide con la fotocorriente corriente de iluminación. Hasta aquí se ha supuesto que el funcionamiento de una célula solar sea ideal. Sin embargo, la característica ideal tratada hasta aquí se ve alterada por dos factores: la resistencia serie y la resistencia paralela. La resistencia serie, denominada RS de una célula, es una resistencia interna de la misma debido a la malla de metalización, a la resistencia de los contactos y a la resistencia del propio semiconductor. La resistencia paralelo RP se debe a las imperfecciones en la calidad de la unión PN que constituye la célula, imperfecciones que permiten la existencia de fugas de corriente. Para la resistencia serie, cuando se considera nula con valores muy pequeños, la curva VI que se obtiene es muy similar a la curva característica ideal, pero a medida que el valor de dicha resistencia va aumentando, la corriente de cortocircuito va disminuyendo, y la curva se va pareciendo cada vez más a una línea recta que uniera ISC con VOC. El efecto de la resistencia paralelo en cuanto a valores de la misma es completamente contrario. Para valores muy altos de la resistencia paralelo, la curva que se obtiene es muy similar a la característica VI ideal. Sin embargo, a medida que la resistencia paralelo disminuye, de nuevo se va deformando la curva ideal, disminuyendo a su vez la tensión de circuito abierto. La potencia suministrada por una célula solar es pequeña para la mayoría de las aplicaciones. Además, las células solares son muy frágiles. Por eso, para su empleo práctico, las células solares se asocian eléctricamente en diferentes combinaciones que permiten obtener los valores de corriente y voltaje necesarios para una aplicación determinada. Además, es necesario encapsularlas de una forma adecuada para su protección frente a los efectos de la intemperie. El conjunto de células, conexiones, protecciones, etc. constituye lo que se conoce como módulo fotovoltaico. Conozcamos las partes de un módulo fotovoltaico. En esta imagen podemos observar las diferentes partes de un módulo fotovoltaico. La célula solar es la unidad básica de conversión de energía luminosa en energía eléctrica de un sistema fotovoltaico. El marco de aluminio tiene la función de sujetar al conjunto en todo su perímetro, dándole rigidez. Los materiales típicamente empleados son aleación de aluminio, anodizado extruido o acero inoxidable. En la capa encapsulante se utilizan materiales como silicona, polivinilo, EVA o Teslar. Todos ellos son materiales con buena transmitancia y nula degradabilidad. Que protege las células solares en los contactos frente a impactos o vibraciones. La cubierta de vidrio tiene una función protectora. El cajetín se adhiere al laminado formando una única unidad independiente del bastidor y evitando tensiones sobre las conexiones, manteniendo una perfecta estanqueidad y la unión con el conductor exterior o con otros paneles. La cubierta posterior tiene también una función protectora. Y el diodo de protección protege las células solares del efecto llamado punto caliente. Tiene la misión de proteger al módulo cuando una de sus células se tapa por un agente externo. Existen una serie de parámetros que caracterizan al módulo fotovoltaico. Son: tensión de circuito abierto. Es la diferencia de potencial medida en los bornes de un panel cuando la corriente que suministra el panel es cero. Intensidad de cortocircuito. Es el valor de corriente que proporciona un módulo iluminado cuando sus bornes están cortocircuitados. Potencia máxima. Es la máxima potencia en unas determinadas condiciones de medida proporcionada por el módulo. Eficiencia de un módulo. Es la relación entre la potencia eléctrica producida y la potencia de reacción incidente. En esta tabla podemos observar cómo la potencia máxima es el producto entre la corriente en el punto máximo de potencia y la tensión en ese mismo punto. Puesto que un módulo consiste en una asociación de células solares, de las cuales ya es conocida su curva característica VI, parecería que basta con utilizar a esa expresión directamente para conocer el comportamiento eléctrico del módulo fotovoltaico. Sin embargo, algunas de las expresiones vistas anteriormente no pueden utilizarse aplicándolas al módulo, principalmente porque algunos de los parámetros que involucran no tienen medida directa y son difíciles de obtener. Además, todas las células de un módulo fotovoltaico no son idénticas.
Por estos motivos se han desarrollado diferentes métodos cuya utilización requiere exclusivamente del manejo de cierta información estandarizada. Esta información estandarizada la podemos resumir lo siguiente. Los efectos de la resistencia paralelo son despreciables. La corriente fotogenerada y la corriente de cortocircuito son iguales. En cualquier condición de trabajo, la exponencial de V más I por resistencia de serie partido por VT es mucho mayor que 1. Todas las células de un mismo módulo son idénticas y trabajan igualmente iluminadas y a la misma temperatura. Las caídas de tensión a los conductores que interconexionan las células son despreciables. Con estas suposiciones, los errores cometidos cuando se trabaja con módulos de silicio cristalino son despreciables. Según estos supuestos, para el módulo se cumplen estas dos ecuaciones. La intensidad del módulo será igual a la intensidad de la célula por el número de células en paralelo. Y la tensión del módulo será igual al voltaje de la célula por el número de células en serie. Con estas dos ecuaciones y la ecuación característica de la célula solar, llegamos a la siguiente expresión. Además, si se hace uso de todas las suposiciones anteriormente mencionadas de la ecuación característica de la célula solar, se puede transformar en la siguiente. Finalmente, para el caso del módulo, los parámetros característicos serán los siguientes. Como ya se adelantaba en párrafos anteriores, otra forma de conocer el comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico, es decir, su característica VI, bajo unas determinadas condiciones de iluminación y temperatura, se puede conseguir a partir de la información característica que suministra el fabricante. La caracterización del módulo se completa con la medida de la temperatura de operación nominal de la célula, denominada TONC, definida como la temperatura que alcanzan las células solares cuando se someten al módulo a las siguientes condiciones de operación. En estas condiciones, el fabricante debe suministrar al menos tres parámetros: tensión de circuito abierto del módulo, intensidad de cortocircuito del módulo y la potencia máxima del módulo. Para el cálculo de la potencia suministrada por un módulo fotovoltaico existen diversos métodos, de los cuales vamos a ver los siguientes. Para hallar la potencia máxima según el método del factor de forma constante, tenemos que calcular primero la intensidad de cortocircuito. La intensidad corriente de cortocircuito será igual a la irradiancia global incidente entre la irradiancia global incidente en STC por la corriente de cortocircuito de la célula en STC. Para averiguar la tensión en circuito abierto, tenemos que será igual a la tensión en circuito abierto en valores STC menos el coeficiente de temperatura de la tensión en circuito abierto con la temperatura por la temperatura de la célula menos 25. El factor de forma intrínseco en la célula tendremos que será igual a la tensión máxima STC por la intensidad máxima STC entre la tensión de circuito abierto STC por la corriente de circuito abierto STC. Para hallar la potencia máxima solo tendremos que multiplicar la intensidad de cortocircuito por la tensión en circuito abierto por el factor de forma intrínseco en la célula. El método de Osterwald es uno de los más sencillos, ya que no calcula tensiones ni intensidades. Lo que tenemos es que la temperatura de la célula será igual a la temperatura ambiente más la irradiancia global incidente por el TONC menos 20 entre 800. Entonces la potencia máxima es igual a la potencia máxima STC por la irradiancia global incidente entre la irradiancia global incidente en STC que multiplica a 1 menos el coeficiente de temperatura de la potencia máxima de la célula por la temperatura de la célula menos 25. Por último, explicaremos el método de Araujo-Green. Este método nos dice que la tensión máxima será igual a la tensión de circuito abierto que multiplica
A1 menos B partido por el voltaje en circuito abierto normalizado de la célula por logaritmo niperiano de A menos la resistencia serie de la célula normalizada por 1 menos A elevado a menos B. La intensidad máxima será igual a intensidad de cortocircuito por 1 menos A elevado a menos B. Definiremos A como el voltaje en circuito abierto normalizado de la célula más 1 menos 2 veces el voltaje normalizado del circuito de la célula por la resistencia serie de la célula. Y B quedará definida por A partido de 1 más A. La potencia máxima será igual a la V máxima por la intensidad máxima. Antes tendremos que calcular la temperatura de la célula, que será igual a la temperatura ambiente más la irradiancia, que multiplica al TONC menos 20 partido por 800. También calcularemos el voltaje en circuito abierto normalizado como el voltaje en circuito abierto partido de la constante de Boltzmann por la temperatura de la célula, y todo esto multiplicado por E. La resistencia serie vendrá definida como 1 menos el factor de forma partido por el factor de forma intrínseco, lo que será igual a la resistencia serie por la intensidad de cortocircuito partido por el voltaje en circuito abierto. También tendremos que tener en cuenta que la resistencia serie será igual al voltaje en circuito abierto normalizado de la célula en condiciones STC partido por la corriente de cortocircuito en STC también, que multiplica a 1 menos el factor de forma STC entre factor de forma intrínseco en STC. El factor de forma STC será igual a la tensión máxima STC por la intensidad máxima STC dividido por la tensión en circuito abierto STC y por la intensidad en cortocircuito STC. El factor de forma intrínseco de la célula en STC será igual al voltaje en circuito abierto normalizado de la célula en STC menos el logaritmo niperiano de el voltaje en circuito abierto normalizado de la célula en STC más 0,72. Todo esto dividido por el voltaje en circuito abierto normalizado de la célula en STC más 1. Para concluir, diremos que el voltaje en circuito abierto normalizado de la célula será igual al voltaje en circuito abierto de la célula en STC partido por la constante de Boltzmann y por la temperatura de la célula. Todo esto por E.